Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Hay bendición de Dios sobre tu vida en esta hora. Yo lo declaro en el nombre de Jesús, que la palabra hoy se cumple en nuestra vida. Ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Allí envía Jehová bendición y vida eterna. Oh, sí, Señor, aleluya. Apocalipsis 22, 17. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga. Vamos a repetir ese verso. Y el espíritu y la esposa dicen, y el que oye, diga, ven. Amén. Así que pueden sentarse, Padre. Amén. Vamos a estar orando antes de. Padre, te damos gracias por este momento, te glorificamos, te damos honra, Señor. Sabemos que sin tu ayuda, si tu Espíritu no es quien revela, no podemos hacer nada. Así que pedimos la intervención del Espíritu Santo para que traiga luz a nuestros corazones, para que traiga luz a nuestro entendimiento y para que esta palabra, Padre, quede en cada corazón de cada uno de los que estamos aquí. Padre Santo, te pedimos eso en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y el Espíritu y la esposa dicen, ven. ¿Y quién es la esposa? Diga, yo soy la esposa. Ahora somos la novia, pero pronto seremos la esposa. Dice, hablar de regreso o la venida de Señor Jesucristo es permitirle al creyente llenarse de aquella esperanza viva que, según el apóstol Pedro, primera de Pedro capítulo 1, de verso 3, nos dice, de 3 a 5, dice, bendito el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Oiga eso, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar salvación, esta salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Oiga, ¿de qué estamos hablando aquí? De una esperanza viva. Acuérdense lo que el apóstol Pablo habla en 1 Tesalonicenses, que nosotros no somos como aquellos que no tienen esperanza. Entonces, cuando nosotros hablamos de la venida de Jesucristo, yo quiero que en esta noche nosotros como creyentes nos vamos perfectamente convencidos de que Cristo viene por su iglesia. Amén. Porque esto nos va a fortalecer a nosotros en nuestra fe. Hay cristianos que muchas veces andan cabizbajo por cualquier prueba. Pero ¿sabe por qué? Porque se nos olvida la esperanza. ¿Cómo es la esperanza que tenemos? Una esperanza viva. ¿Por qué es viva? Porque es verdad. Es segura. El cielo y la tierra pasarán, mas, aleluya. Vamos a volar a Mateo 24. Es uno de los capítulos más leídos. Mateo 24 creo que parece el Salmo 91. Pero si alguno no lo ha leído en esta noche, hoy lo vamos a leer todos juntos. Parte de él. Amén. Y aquí vamos a estar hablando de algunas señales que Jesús habló sobre la venida del Señor Jesús. Mateo 24, vamos a empezar en el verso 3. Voy a leerle unos cuantos versos hoy. Dice, y estando Jesús sentado en el monte de Olivos, los discípulos se acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida? Respondiendo Jesús le dijo,
mirad que nadie os engañe, porque muchos vendrán en mi nombre, diciendo yo soy Cristo, y a muchos engañarán, y oiréis de guerra, rumores de guerra. Mirad que no turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantarán nación contra nación, reino contra reino, y habrá peste, hambre, terremoto en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Cuando Jesús se sienta con los discípulos, ellos le preguntan, dime, ¿cuándo más o menos que tú vienes? Puede ser palabra mía. Dice, ¿cuándo es que va a venir? ¿Cuándo es que tu reino se va a manifestar literalmente? Y Jesús le dijo, mire, cuando ustedes vean estas señales como esta que estamos hablando aquí, que vendrán muchos falsos profetas. Y yo creo que desde Jesús han venido muchos falsos profetas, porque el apóstol Pablo tuvo que hablar mucho antes, porque ya antes decía que profeta que no se cumpliera era falso. Siempre han habido estos falsos. Pero Jesús está yendo más allá todavía. Son gente que van a tener multitudes de gente y engañarán a muchos. Y hoy estamos viendo muchos falsos profetas. Ahí había uno en Puerto Rico, que este hombre, ellos se ponían el sello 666 aquí arriba. Y su base era que como Jesucristo había pagado el precio por el pecado, podían pecar y pecar, y como quiera el pecado estaba. Y este hombre engañó a muchas personas. Miten Aarón en Puerto Rico, eso es terrible. En Dominicana hay muchísimas iglesias de eso. Son falsos profetas que se levantan en estos tiempos. Y usted diría, bueno, pero eso lo hemos escuchado desde siempre. Todo eso que usted está diciendo desde 2000 años atrás. Pero entonces el apóstol Pedro nos dice algo en 2 de Pedro capítulo 3, del verso 3 en adelante. Pero el primer verso dice, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según su propia concupiscencia, y dirán, ¿dónde está el avenimiento de Jesucristo? Es lo mismo que usted decir, pero yo he escuchado mucho de rumores de guerra, y de hambre, y de peste. Siempre ha sucedido esto y no pasa nada. Sin darse cuenta nos estamos convirtiendo en los mismos burladores. Porque el tiempo de Dios no es el tiempo de nosotros. En lo espiritual el tiempo no existe. ¿Y cómo dice la palabra? Que para Dios un día es como ¿qué? ¿Y 1000 años? Como un día. ¡Pum! El tiempo no existe. Ese reloj físico existe en este plano espiritual, pero el espiritual no existe. Entonces, ese pronto de Jesús, que muchas veces nosotros hasta nos reímos. Yo vengo pronto, pero no como de Jesús. Porque pronto de Jesús está. Para Él es pronto. Porque para Él pasó ya. De tal manera que Apocalipsis se escribió viendo lo que ya pasó. Por eso es que la Biblia dice que nosotros estamos sentados en lugares celestiales. Porque ya Dios nos vio allá. ¿Te entiendes? Ya Dios nos vio. Entonces, hay muchos burladores. En el trabajo de nosotros, ustedes siempre hablan de Jesucristo, que viene y que viene. Desde que mi abuela nació se está hablando que Jesucristo viene. Pues miren, no es desde ahora que están hablando esta gente de esto. Porque ya en los tiempos los discípulos estaban burladores. Mientras tanto, dice en el mismo capítulo de Pedro, verso 5, esto ignoran voluntariamente que el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios, cielo y tierra, el cielo y la tierra, que proviene del agua y por el agua subsisten, por lo cual el mundo entonces pereció anegado en agua. Pero el cielo y la tierra que ahora existe están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día. Oiga esto. ¿Usted cree que lo que va a pasar es pequeño? No va a ser pequeño. Ya en el día final, después del milenio, se va a cumplir esto de que los cielos arderán. Escuchaba una cesta por ahí que decía
yo tengo una casa buena y cuando venga y se manifieste el reino, la tierra va a ser restaurada y mi casa va a quedar y ahí yo me voy a mudar. La está haciendo muy bonita. Aquí me dice que todo arderá. Que Dios restaure esta tierra, bueno, son cosas de Dios, Dios es creador. Si quiere hacer una nueva, también la hace. Pero será nuevo todo lo que vamos a tener. O sea, será restaurado. Es precioso la esperanza. Por eso empezamos diciendo que tenemos una esperanza viva. Amén. Pero aquellos que se burlan y que se pierden, miren lo que está hablando aquí, la palabra. Dice que serán reservados para el fuego. Mas, amados, no ignoré esto. Ay, a nosotros. No ignoremos. Ahí el apóstol Pablo está hablando de la iglesia. No ignoremos esto. No nos llevemos de lo que nos está diciendo. Porque la fe puede ir menguando poco a poco. Por eso el mismo Jesús dijo, dice la palabra, ¿hallará fe el Hijo del Hombre cuando venga? Porque los tiempos están cada vez más difíciles. Van a venir más filosofía, van a venir más cosas y te van a desesperar. Y me gusta lo que dice el apóstol Pablo. Estamos más cerca de la salvación que cuando creímos. Nosotros que nos estamos poniendo viejitos, yo tengo 20 años en el Evangelio, póngase contento, está más cerca. Afírmese más, renuévese de gloria en gloria. Nuestro interior se renueva día a día. Que yo no he cumplido mi propósito. No, tu propósito es que tú seas una persona que le sirva al Señor hasta que te muera. Porque allí te encontrará y estará en la presencia del Señor. El diablo viene con mucho. Mira, tú no has alcanzado nada. Tú no esto, tú no el otro. Tú no levantaste un ministerio. Tú no hiciste esto. Mi hermano, el mayor privilegio que podemos tener nosotros no es un ministerio. Es ser hijo de Dios. Amén. Y que seamos hallados, aprobados, sin nada de que nosotros avergonzarnos en aquel día. Amén. Entonces, en el 9 dice algo muy bueno. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno. Por eso que dice la palabra que en los últimos días, los días serán, porque si no lo cortan hasta los escogidos se pierden. Por amor a los escogidos. Porque va a ser fuerte lo que viene. Y cada día no es simplemente prueba de que nos persigan. Esa filosofía satánica que se ha metido en toda parte. Y que no podemos prestarle oído. Que nuestra fe sea firme. Firme en el nombre de Jesús. Vengan viento, vengan marea. Usted se mantiene firme. Hasta que Cristo venga. Venga lo que venga. Firme. Firme. Como decía Policarpo. Niega a Jesucristo. No, ¿y cómo yo lo voy a negar? Tengo 85 años y ningún mal me ha hecho. Solo bien. 85 años este hombre, firme en lo que había creído. Amén. Aleluya, esto está bueno, están calladitos. Dice la pastora que cuando están calladitos como que está bueno. Amén. Jesucristo habló de estas señales y dice que los entregarán a ustedes, que habrá hambre, que habrá peste. Todo esto será el principio de dolores. Han pasado mucha guerra en la humanidad. Y siempre han pasado guerra. Porque la gente dice, no, siempre han pasado, sí, han pasado mucha guerra. Pero la guerra que se están por mover ahora mismo no son iguales. La guerra que las naciones ahora mismo se rumoran no son parecidas a la guerra que antes pasaron. Son guerras que pueden destruir una ciudad en fracción de segundo. Países. ¿Y qué es lo que usted oye en la noticia ahora mismo? Rumores. Pero no cualquier guerra, no es Bripo contra el Bronx. Con una espada.
Estamos hablando que un solo misil puede caer en la ciudad de Nueva York y la completa la barre. Y eso es lo que se está oyendo. Reino contra reino, nación contra nación. Porque Dios ve más allá y ya Él lo vio, el mismo hombre. Ahora, eso será el día que Dios lo permita si pasa una cosa así. Porque hay límite que Dios pone. Y esos demonios locos por soltarse, pero Dios no lo suelta. Porque dice, ahí está Rosa, ahí en un trombo, ahí está Antonio, ahí está Damaso. Amén. Hasta que se cumple el tiempo, Dios sabrá lo que va a pasar. Pero nuestro deber es estar apercibido del tiempo que estamos viviendo ahora. Y yo creo que estos son los tiempos más difíciles que estamos viviendo ahora. O sea, son los tiempos donde podemos ver con claridad lo que se está moviendo en el mundo entero. ¿Qué dice Daniel? Que en los últimos tiempos la ciencia se aumentará. ¿Y cómo está la ciencia hoy? Óigame, la ciencia está terrible. Me acuerdo yo cuando fuimos a Guatemala ahora los misioneros, en el primer día que fuimos a una montaña, ya usted sabe, que yo solamente decía, la pastora es una mujer, como decimos los dominicanos, guapa, guapa, guapa. Porque oiga, cuando estaba subiendo, esa subía. Pero cuando llegamos allá, se me ocurre llamar a la esposa mía FaceTime, cara a cara. Y se veía eso igualito. Y yo decía, wow, pero la ciencia está terrible. Y era lejos que estaba, ¿no? Y ahí no veían, yo la veía en su casa, ahí allá los muchachos brincando y yo ahí en mi montaña. La ciencia se aumentaría. Y los gobernantes están muy confiados en sus armas. Y usted ve en internet, creamos el avión más rápido del mundo. Y el otro dice, yo creé el avión que da una vuelta así, por allí, por acá. Y una competencia ahora mismo. ¿Quién tiene el misil que puede destruir más rápido? Porque su confianza está en el alma, en el arma. Alma de la... en el arma. Nosotros tenemos la confianza en el que creó todas las cosas. Amén. Amén. Aleluya. Denle un aplauso al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice en el verso 12, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Ay, aquí vamos a tener un chin. Aquí es que nosotros debemos de tener más cuenta. Porque la maldad va creciendo y el engaño, el que usted menos cree lo engaña. Pero eso, sin usted darse cuenta, le va creando a usted una capa que de repente hasta el amor se le está yendo. Ame usted todo el tiempo. Por eso la palabra dice, no se cansen de hacer. Porque la maldad cada día crece. Aunque lo otro sea malo, siga siendo bueno. No es que sea un tonto, que usted donde quiera lo engañe. No es eso, no es eso. Usted no es un tonto. Pero no que tampoco llegue a un extremo que ya usted no crea nada. Y que todo el mundo es malo, y que todo el mundo... No. Su corazón, dice la palabra, guarda tu corazón porque de él mana la vida. En estos tiempos hay que guardar nuestro corazón. El diablo va a venir con todo para destruir tu corazón. Pero en el nombre de Jesús nosotros nos mantendremos firmes. Amén. Dios le bendiga mucho a ustedes hoy. Me están escuchando aquí. Aleluya. Pero nosotros tenemos, ahí yo le hablé de la venida en general. Le hablé cuando Pedro habla de que vendrán muchos burladores, pero que el cielo que hay ahora, que está aquí ahora y el cielo que hay, están reservados para el fuego que viene. Es como hablarle de la venida de Jesucristo, pero en general. Nosotros los cristianos evangélicos, para ser claro, creemos lo que le llaman el rapto de la iglesia. Usted no lo va a ver en otra religión. Nosotros creemos en el rapto de la iglesia, que en griego significa al paso.
En la Biblia no aparece la palabra rapto, pero hay un sinónimo de la palabra rapto que se llama arrebatamiento. ¿Qué es lo que usted hace cuando te arrebata? Lo arrebata. Entonces nosotros creemos como iglesia en el rapto de la iglesia. ¿Qué es el rapto? Es la intervención de Cristo para los gentiles mayormente, o para la iglesia, porque también hay muchos israelitas que hoy han creído. Pero hablando en general en el pueblo de Israel, es que van a pasar la gran tribulación. En Mateo 24 dice que habrá gran tribulación, o sea, habrá una tribulación, serán atribulados. Pero en Mateo 24 mayormente Jesús le está hablando a los judíos. Y vamos a darle, antes que termine la clase, algunos versos bíblicos. ¿Por qué usted habla? Miren, va a ser, Cristo se llevará a la iglesia justamente antes de que empiece aquellos 7 años. Algunos creen que por mitad, otros creen que, nosotros creemos antes de la arrebatación, antes de que comience, que son 7 años que vendrán a la tierra, que serán terribles. En esos 7 años se va a manifestar aquel personaje, aquel cuerno pequeño que habla Daniel, el anticristo. Y luego, después de 3 años y medio, habrá una gran tribulación en la tierra que va a ser la ira de Dios sobre la tierra, como jamás ha pasado. Amén. Entonces, vamos a dejarle algunos versos para que usted después en su casa, es un tema que no se explica en media hora ni en, simplemente dejarle algunos versos para que usted se lo lleve a la casa. Amén. Bendito sea el Dios. Ahora lo mejor de todo es que tenemos un gran acontecimiento ante la venida, donde todo ojo le verá, que va a ser en la segunda venida. Nosotros tenemos lo que llaman, creemos en el rapto o arrebatamiento. Es un acontecimiento que el Espíritu Santo a través de la palabra ha revelado a la iglesia. Y vamos a estar mirando a 1 de Tesalonicenses 1, versos 9 y 10. Y lo leo para ir rapidito. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nosotros recibiste y cómo os convertís de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. En el 10 dice, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Yo quiero que usted vaya anotando la palabra ira venidera. ¿Quién nos libra a nosotros? Jesús. Amén. En Romanos 5:9 también nos habla de que Él nos salva de la ira. Y en 1 Tesalonicenses también 5:9, no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación. ¿Para qué Dios no nos ha puesto? Para ira, sino para alcanzar salvación. Ahora, tenemos un ejemplo cuando Noé y el diluvio. ¿Qué hizo Dios? Rescató a Noé y lo metió en la barca. Pero también miramos el caso de Lot. Abraham le dice, si hay un justo, si hay 10 justos, primero empieza en 50 y va bajando la cuenta. Ahora trae la palabra, ¿quiénes son los justos en la tierra? Porque fuimos justificados. Y ahora vemos muchos justos. ¿Y sabe qué va a pasar? A esos justos Dios lo va a librar de esta ira que estamos hablando. Que esta ira empieza en Apocalipsis 6, cuando se abren los sellos. Desde ahí para adelante usted no ve la iglesia, usted lo que ve es ira. Ok, pero ya para seguir avanzando. Dice, algo que va diferente a lo que es Mateo 24, estamos hablando en 1 Tesalonicenses 4:13 en adelante. Mire lo que dice aquí.
Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con nosotros a Jesús, a los que durmieron. Por lo cual os decimos esta palabra del Señor, que nosotros los que vivimos habremos quedado hasta la venida del Señor. No pereceremos a los que durmieron, sino que el mismo Dios nos rescatará y estaremos con Él para siempre. En Mateo 24 hay una diferencia. En Mateo 24, cuando se habla de la venida de Jesús, dice que los ángeles vendrán con su trompeta, tocando la trompeta. Pero aquí en Tesalonicense habla que el Señor mismo con voz de arcángel y voz de trompeta. ¿Ya estamos viendo alguna diferencia? Y que será, que es lo que nos dice en 1 Corintios 15, capítulos 50, 51, 52, que habla que nosotros seremos transformados en un abrir y cerrar de ojo. Eso nos habla de nosotros. Dice que seremos transformados y que esto corruptible será transformado en algo incorruptible para nosotros estar con el Señor. Y va a ser de repente, un abrir y cerrar de ojo. Estamos viendo por qué arrebatamiento. Porque va a ser ¡pum!, rápido. Eso, en Mateo 24 también Jesús habla algo. Aunque le habló a los judíos, habla algo que también nos refiere a nosotros. Cuando dice que uno será escogido y el otro será dejado. Imagínense, estarán dos en una cama. Padre, que nos lleven a los dos. Que nos lleven a los dos. Uno será escogido. Por eso es que usted tiene que cuidar usted su salvación individualmente. Porque allí todos daremos cuenta ante Dios. Y a Dios no se le escapa nada. El propósito de Dios, la promesa de Dios es que serás salvo tú y tu casa. Pero lamentablemente a veces somos medio cabezones. Y por eso estarán dos en una cama y será uno cogido y el otro dejado. Dos en un molino, uno escogido y el otro dejado. Ahora, ¿por qué no se ha manifestado esto? Hay una revelación en el libro de Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. ¿Cuánto tiempo me queda? Sí, 10 minutos más. Capítulo 2. Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, el apóstol Pablo hablando a la iglesia, y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, hablando del anticristo, y el hijo de perdición, al cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis cuando yo estaba todavía con vosotros y os decía, ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción de ministerio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. El apóstol Pablo ahí está hablando no del rapto, sino de la segunda venida. Pero dice que no se ha manifestado, que la segunda venida no ha venido porque todavía faltaba que la apostasía llegara a la iglesia. Y que también se iba a manifestar el hijo de perdición. Pero en este dato que dice aquí, solo que él no se ha manifestado porque alguien lo detiene. Y la mayoría de teólogos han coincidido, o sea, en que esto que lo detiene es la iglesia. Para que el hijo de perdición
se manifieste. Y cuando la iglesia sea levantada, entonces Él se manifestará. Fíjense que en la gran tribulación, cuando empiece, no habrá la iglesia que está predicando. Dice que aún mandará 2 testigos a predicarle al mundo entero. Lo que quiere decir que la iglesia no está. ¿Estamos cayendo? Porque ahora, ¿quiénes somos los que predicamos? ¿Y por qué Dios manda 2 testigos? Es porque la iglesia no está. ¿Vamos cayendo? Amén. Gloria al Señor. Tenemos otra revelación. Nosotros empezamos ahorita que Dios nos librará ¿de qué? De la ira. Vámonos a Apocalipsis 3:10. Oye, le estoy dando un estudio como los martes hoy. Apocalipsis 3:10. Está hablando el apóstol Jesucristo a Juan, a las 7 iglesias. Está hablando de la iglesia de Filadelfia en este momento. Pero a cada iglesia le dio un mensaje. Pero a esta iglesia, él le encontraba a alguna gente, oye, he visto que tú haces esto bueno, pero al final decía, pero tengo contra ti. Pero en esta como que hubo algo bueno. La iglesia se mantuvo firme. Y yo, para no abarcar más tiempo, solamente agarré el verso. Dice, por cuanto esta iglesia de Filadelfia ha guardado su palabra, ha hecho todo. Oye lo que dice. Por cuanto ha guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar los que moran sobre la tierra. Es un mensaje a la iglesia, porque viene una prueba grande para el mundo entero y está hablando de estos acontecimientos finales que vienen por ahí. Nosotros vamos a ver los reflejos, como cuando, ahora mismo nosotros estamos viendo algunos reflejos como cuando el ciclón anda por allá lejísimo, pero no es lo mismo ver el ciclón a ver los reflejos, hermana Rosa. Solamente el terremoto, que cuando caiga una de las estrellas, que habrá, que moverá el mundo entero. Habrá otra estrella que caerá en el mar y se convertirá en sangre. Y habrá la gente buscará la muerte y no la encontrará. Va a ser terrible lo que va a pasar. El mundo entero se va a mover. Entonces, yo te guardaré la prueba que ha de venir, de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Fíjate que ahí nos dice, hay que mirar bien siempre los artículos y esas cosas así. Cuando dice, no en la hora de la prueba, porque en la hora puede ser que estemos en la hora aquí, sino de la hora, para que al final caigamos lo que estamos hablando. Si es de, porque no vamos a estar aquí. Ahora, si dice en la hora, es porque estamos en la prueba. Te voy a guardar ahí. De la hora de la prueba que ha de venir, que viene para el mundo entero. Apocalipsis es un libro que uno lo va entendiendo al pasito. Jesús empieza revelándose. Aquí le viene con el mensaje a las 7 iglesias. Pero fíjense, ya llegué el mensaje a las 7 iglesias. Aquí le da una promesa de que lo va a librar. Pero cuando llegamos al capítulo 4, si usted lo lee tranquilamente en su casa, usted va a ver la adoración en el cielo. Es hermoso eso. Los ángeles, todo el mundo dice santo, santo al Cordero y al Padre, al que está sentado en el trono y al Cordero, y comienzan a alabar a Dios. Hay una fiesta en el cielo. Lo que creemos que en el capítulo 4 ya la iglesia está en el cielo. ¿Y cómo demostramos eso? Vamos al capítulo 5. Capítulo 5 es hermoso. Y para resumirlo, yo lo voy a decir casi en memoria. En el capítulo 5 estaba Juan, mirando que había uno sentado en el trono que tenía un libro en la mano, que era el Padre. Y dice Juan, y yo lloraba mucho porque no había nadie digno de abrir el libro. Nadie había. Pero de repente, en resumen, apareció uno, el león de la tribu de Judá.
Y dice, este era digno de abrir el libro. Y fue y tomó el libro del Padre. E inmediatamente tomó el libro del Padre. Los 24 ancianos y millones de ángeles cayeron postrados, adorando al que está sentado en el trono y al Cordero. Amén. Y dice en el 6, y miré y vi, y en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero inmolado que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpa y copa de oro llena de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un cántico diciendo, digno eres tomar el libro y abrir su sello, porque fuiste inmolado. ¿Quién fue inmolado? A Jesucristo. Y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua, pueblo y nación. Y nos has hecho reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Amén. Pero hay algo importante aquí. Aquí hay un verso que no podemos dejarlo pasar. Yo le pregunto a ustedes, iglesia, ahora. Estamos hablando que se postraron los 24 ancianos. Se postró los millones de ángeles. Pero aquí en el verso 9, cuando están cantando, digno eres tomar el libro, dicen, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir su sello, porque tú fuiste inmolado. Ahora, en esa coma ahí, y con tu sangre, Ahora, los ángeles fueron redimidos. Los 24 ancianos fueron redimidos. ¿Quién está ahí? Aleluya. Gloria a Dios. Fíjense cómo Apocalipsis nos va organizando. Nos dice, nos va a librar, pero ya aquí estamos viendo la iglesia en el cielo. Amén. Aleluya. Ahí estamos nosotros adorando al Padre. Nos ha redimido. ¿Y qué libro ahora era el que se estaba abriendo? Era el libro de los sellos. No era el libro de la vida. Cuando agarramos Apocalipsis 6, vamos a que dice Apocalipsis 6, hermano Manuel, el primer verso menos. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir con un gran voz de trueno, ven y mira, le dice a Juan. Ven y mira. ¿Y qué dice en el 2? Y miré aquí un caballo blanco y el que montaba tenía un arco y fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Cuando usted lee el capítulo completo, usted va a ver cómo empieza a manifestarse. Ese ven y mira era lo que iba a pasar en la tierra. Que ahí comienzan los juicios de Dios. Cada sello tenía un significado. Y ya en el 7 comienzan los juicios de cada trompeta. Pero ¿quiénes estaban arriba primero? La iglesia. Y cuando dice ven y mira, está hablando de los moradores. Por eso es que dice en una de las trompetas, en la 4ª trompeta creo que dice, ay de los moradores que están en la tierra. Y Dios dice la palabra cuando empezamos, que Él nos guardaría de la ira. De la ira. Muchos dicen, pero ustedes creen que ustedes son mejores que los discípulos porque los discípulos fueron aserrados y fueron matados y fueron perseguidos, decapitados.
Ahí no está hablando de perseguir la iglesia. Ahí está hablando de la ira de Dios sobre los moradores de la tierra. Anteriormente eran los que perseguían a la iglesia, pero ahora es el juicio de Dios sobre la tierra, el cual no quiere que nosotros, ninguno de nosotros, pasemos por este momento. Ninguno de nosotros padezca en estos 7 años que serán terribles. Muchos dicen, bueno, si yo me quedo, yo como quiera voy a creer. Váyase ahora en el primer viaje mejor, porque si ahora se le hace difícil con las pruebitas que vienen, donde usted será perseguido y fácilmente, ya la tecnología lo agarra a usted donde quiera. El mismo televisor tiene cámara que lo está viendo. Cristo ama a la iglesia. Fíjense que cuando Jesús está hablando del pueblo de Israel en Romanos capítulo 11, que habla en el verso 25, dice, cuando dice, no se jacten ustedes, que son ustedes los mejores, sino que cuando se cumpla la plenitud en los gentiles, entonces todo Israel será salvo. Esta gran prueba la pasará el pueblo de Israel, y es necesario para que ellos reconozcan que han rechazado al verdadero Mesías. Pero lo que ahora creemos, seremos librados. El Espíritu Santo es quien revela a la iglesia esto. No es lo mismo cuando vengan. Jesús habla de algo también. Yo me voy a preparar morada para que donde yo estoy, también ustedes estén estando con Jesús. Ese es el Padre que nosotros le servimos. Así que yo quiero que usted, si usted anotó algunos versos, lo tiene ahí, ve el video de nuevo para que vea los versos. Puede estudiar, porque como cristianos muchas veces nos hablan de rapto y no sabemos de qué nos están hablando. O sea, nos dicen seremos arrebatados, pero si yo he visto algunos casos que alguna gente de otra religión o algún inconverso te habla, ¿de qué tú estás hablando? Explícame eso. Y a veces no es que no lo creemos, sino que no sabemos muchas veces manejar el tema con la revelación que Dios nos ha dado. En conclusión, volviendo a Pedro del 3:11, puesto que todas estas cosas han de ser desechas, como debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándonos para que la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiendo serán deshechos y los elementos y siendo quemados fundirán. Pero nosotros esperamos según su promesa. Amén. Según su promesa. Bendito sea el nombre de Dios. Y en Filipenses capítulo 2, verso 12, dice, por tanto, hermano, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. No esperemos la esperanza, como empezamos con el primer verso. La esposa, el espíritu y la esposa dicen, ven. Tenemos que tener presente que Jesucristo puede llegar mañana, puede llegar ahorita, saliendo de aquí, o antes de este culto de hoy, por su iglesia, esperando su venida. Esperes la venida de Jesucristo como que viene ya. Y si no viene Él, puede llegar la muerte también. Pero nosotros tenemos una esperanza viva. Amén.